Dios es bueno Amén. para todos los que nos escuchan y nos ven atrás de estas redes, desde su computadora, desde su tableta, desde su celular. Dejarles saber que Dios es bueno. Amén. A pesar de tus problemas, a pesar de tus situaciones, a pesar de lo que tú estás experimentando, a pesar de todas las cosas que están sucediendo alrededor tuyo, tienes que saber que Dios es bueno. Amén. Dios sigue siendo bueno a pesar de que nuestras neveras estén vacías. Amén. A pesar de la enfermedad que nosotros podamos estar experimentando, tenemos que saber que Dios es bueno. A pesar de que la cuenta bancaria está en rojo, también tenemos que saber que Dios sigue siendo bueno. A pesar de las dificultades, a pesar de todas las cosas que nosotros experimentamos, nosotros tenemos que entender Gloria a que Dios es bueno. Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que entender ese concepto de que todo lo que gira alrededor de nosotros, no importando la situación que nosotros estamos experimentando, Dios sigue siendo bueno. Él no cambia su manera de ser, no se va a levantar de su silla solamente porque nosotros nos pongamos a llorar. Él va a seguir siendo bueno y va a estar sentado en su silla. Aleluya. Y no va a cambiar. Amén. Dios no cambia por causa de nuestras situaciones. Dios no cambia nunca por causa de lo que nosotros experimentamos. Él sigue siendo bueno a causa de todo. Hoy les saludo, como dijeron, Omar Guzmán. Ese es mi nombre. Ese nombre me pusieron, no me lo puse yo mismo, sino que me lo pusieron. Y le doy gracias a Dios por lo que me lo pusieron, porque gracias a Dios por ello puedo saber que así me llamo. Y me recuerdo que así me llamo porque todos los días me llama mi nombre, por eso me puedo acordar. Damos gracias a Dios por habernos invitado a este lugar y poder aprovechar con ustedes. Queremos aprovechar la palabra. Creo que la mayoría pues me conocen y los que no me conocen ya me introduzco. Quiero compartir algo breve sobre lo que es cómo puedo crecer. Es una pregunta que creo que todos los creyentes en algún momento nos hemos hecho esa pregunta. ¿Cómo puedo crecer en las cosas de Dios? O sea que todos los que hemos llegado en un momento, o lo que estamos, o lo que vamos caminando, los que vamos avanzando, aún muchos de nosotros como pastores y líderes en el camino del Señor, o los que de pronto están pensando en algún momento recibir a Jesucristo como Salvador, pero no ser igual como los otros creyentes que conocen, que quieren conocer realmente al Señor y entrarle al Señor y vivir en el Señor. Entonces, en algún momento se han hecho esa pregunta. Yo me hice esa pregunta cuando antes de que yo recibiera al Señor, yo decía, ¿cómo pudiera yo llegar ahí y no ser igual que los otros creyentes? Me hice esa pregunta. Cuando yo ya estaba en el Evangelio, me volví a hacer la misma pregunta, ¿cómo puedo crecer? O sea que yo no vine aquí a la iglesia para sentarme, no vine al Evangelio para sentarme y estar todo el tiempo en la misma cosa. Y de pronto solamente venir, ofrendar, diezmar, que todas esas cosas son buenas. Pero ¿cómo puedo crecer? O sea que yo miraba a los predicadores, a los evangelistas, yo miraba a los que tocaban, los que ministraban, hasta miraba a los que barrían dentro de la iglesia. Decía, pero ¿cómo puedo involucrarme en estas cosas? ¿Cómo puedo crecer? Porque de pronto solo miramos a los que están enfrente, a los pastores, pero no miramos a los que barren en la iglesia, no miramos a los mujeres, los que están sirviendo, no miramos a los que manejan. Todos esos en algún momento han tenido que tomar decisiones para crecer, para poder servir. O sea que para servir hay que crecer y para crecer hay que servir. Entonces, de alguna otra manera, yo me he hecho esa pregunta y recientemente alguien me hizo esa pregunta en la iglesia. Alguien me dijo, uno de los jóvenes de la congregación, me dijo, pastor, ¿cómo puedo crecer? Y yo digo, pero ¿cómo es que puede crecer si ya está con nosotros aquí en la iglesia? Lo que nosotros debemos de observar, ¿cuál es el concepto del reino de los cielos y cuál es el concepto que nosotros enseñamos? O sea, que nosotros enseñamos un concepto nosotros, pero el concepto del reino de los cielos ya está establecido para que nosotros los enseñemos de acuerdo al concepto del reino de los cielos. Pero nosotros, por causa de lo que hemos aprendido, lo que nos han dado, lo que nos han enseñado, entonces lo que nosotros hemos enseñado. Ahora, les voy a decir cuál era mi respuesta antes cuando alguien me decía dentro de la iglesia, pastor, ¿cuál es mi siguiente paso? What is next? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder crecer? Mi concepto era de acuerdo a lo que yo había aprendido, lo que nos habían enseñado dentro de la iglesia y de acuerdo a la cultura del evangelio. El primer punto, aleluya, el primer punto que nosotros hablábamos, para la gente cuando un joven o un líder o alguien quería decir, ¿cómo puedo crecer? Nosotros lo primero que respondíamos, tenés que desarrollarte en las 5 disciplinas espirituales.
Eso era lo que nosotros, eso es lo que siempre hemos dicho. Muchos pastores decimos eso, o sea que tenemos que ser conscientes en esa parte. Lo que nosotros le decimos a la persona, si tú quieres crecer en el Evangelio, tenés que practicar las 5 disciplinas espirituales. Quizás muchas personas no conocen las 5 disciplinas espirituales, pero las 5 disciplinas espirituales, uno es orar, leer, ayunar, congregarte y compartir tu testimonio. Las 5 disciplinas espirituales, o sea que nuestro concepto, el concepto que nosotros hemos aprendido para poder desarrollar, para poder crecer, es de que nosotros practiquemos las 5 disciplinas espirituales. Es lo que siempre se ha enseñado dentro de la iglesia por muchos años, de cuando una persona quiere crecer, tiene que practicar las 5 disciplinas espirituales. Las 5 disciplinas espirituales es orar, leer, ayunar, congregarte y compartir tu testimonio. Ok, perfecto. Eso es lo que nosotros hemos enseñado todos estos años. Pero el problema, hay un problema con solamente enseñar, que decirle a nuestros nuevos líderes, a las personas que quieren crecer dentro de la iglesia, que sobre las 5 disciplinas espirituales, hay un problema en ellas, en las 5 disciplinas espirituales. El problema es, no, o sea que de alguna manera, si nos enfocamos, es lo correcto para crecer. Si nos enfocamos, obviamente es la manera correcta para crecer, y por eso es que muchos de nosotros como pastores es lo que nosotros hemos enseñado por años, porque es la manera correcta para crecer. Pero hay un problema en medio de ello, que nosotros formamos a la persona en ese concepto para que la persona pueda crecer, y obsérvenme lo que están ahí, o sea que, porque usted se ha hecho esa pregunta, ¿cómo puede crecer? Y le acabo de dar las claves cómo puede crecer. ¿Cómo puede crecer en el Evangelio? ¿Cómo puede crecer en su iglesia? ¿Cómo puede crecer en lo que ustedes están desarrollando? Son 5 disciplinas espirituales que usted tiene que practicar, y tiene que practicarlas. O sea que no solamente saberlas, sino practicarlas. Las 5 disciplinas espirituales: orar constantemente, meterse a la oración con el Señor, leer la palabra constantemente, leer la palabra, meterse profundo a la palabra si es posible, dedicarse a orar, a leer la escritura, hasta poder empezar a practicar la lectura por un año. O sea que empezar a leer la Biblia el año entero. Entonces, parte de su disciplina espiritual que lo va a hacer crecer. Obviamente el ayuno es un ayuno constante que una persona tiene que hacer, poderse meter al ayuno. Entonces, eso lo va enseñando a usted a crecer en el Señor y en su disciplina espiritual. Lo que es congregarse, que muchos dejan de congregarse, lo que hemos experimentado en este tiempo de COVID, que muchas personas dejaron de congregarse. Obviamente eso detiene tu crecimiento, porque el crecimiento de nosotros tiene que ver con nuestra coinonía. O sea que la coinonía tiene que ver con que tú tienes que estar con otros. ¿Por qué? Puedes aceptar a Jesucristo, puedes empezar en la iglesia, pero en tu casa, en la nevera, hay una cerveza y te la puedes tomar. Si no te estás congregando, te la puedes tomar y no hay problema, porque obviamente, porque tú no te estás congregando, alguien no te está afinando, no está chocando la palabra contigo. Entonces, puede estar la cerveza, abres y te la tomas. Pero una vez que tú te congregas y empiezas a escuchar la palabra y empiezas a compartir con los hermanos, te empiezas a dar cuenta que esa cerveza que tú te querías tomar ya para ti no es correcto. ¿Por qué? Porque te estás congregando. Ahora, cuando tú dejas de congregarte, entonces te la vuelves a tomar y no hay ningún problema. Entonces, el siguiente punto en ello es de que tú tienes que compartir tu testimonio. El compartir nuestro testimonio nos protege a nosotros, porque si con ustedes los que estamos aquí yo comparto mi testimonio, entonces me voy a tener que cuidar para hacer algunas cosas malas. Porque no quiero que ustedes me estén viendo haciendo cosas malas. Al compartir, por ejemplo, cuando vamos a nuestro trabajo y empezamos a compartir nuestro testimonio y le empezamos a decir: Cristo vive, Cristo me salvó, Cristo me rescató, ahora estoy en la iglesia, yo le sirvo al Señor. Entonces ese es mi testimonio. Mi testimonio con ellos es de que ahora le estoy sirviendo al Señor. Entonces, al estar alrededor de ellos, en mi compañero de trabajo, yo ya no puedo hacer las cosas que yo hacía. Entonces, mi testimonio me protege a mí. Aleluya. Entonces, el asunto con esto es de que cuando nosotros solamente practicamos este punto de las 5 disciplinas espirituales, entonces nos podemos volvernos muy religiosos. Ese es uno de los problemas que tiene el concepto de las 5 disciplinas espirituales. Porque si nosotros estamos en una congregación, si nosotros ya estamos diciendo que yo ahora estoy en una congregación, entonces ya estoy practicando las disciplinas espirituales, pero entonces puedo creerme
que yo soy mejor que los otros hermanos, porque entonces yo estoy practicando la disciplina, porque estoy creciendo, porque ahora oro más que los demás hermanos, me meto en oración, rompo récord, el pastor ora 4 horas, yo oro 6 horas de rodillas, y ninguno de ustedes ora de rodillas, ahora yo estoy metido con el Señor, entonces empiezo a creer que yo soy mejor que los demás, entonces lo que nos hace a nosotros, creernos que nosotros somos mejor que los demás. Entonces lo mismo sucede con el asunto de la escritura. Empezamos a leer y empezamos a ser profesionales en la escritura y nadie nos gana. Utilizamos ¿cómo se llama? La competencia de espadacín, ¿no? De espadeo, de poder hacer espadeo en la escritura, y nadie me gana a mí en la escritura. ¿Por qué? Porque yo estoy metido en la escritura, y entonces ahora puedo compararme cuando predica el mejor evangelista, el mejor apóstol, el mejor profeta. Entonces yo soy mejor que ellos, entonces a mí no me gusta ninguna de las enseñanzas yo, porque yo conozco la escritura mejor que ellos. Entonces empiezo a creerme que yo soy mayor que ellos. Lo mismo sucede con las personas que ayunan. No, que yo soy que ayuna más, que yo me meto 41 días, rompo el récord de Jesucristo y yo soy mejor que ustedes, y ustedes ni ayunan y por eso están gorditos todos ustedes y ustedes no ayunan. Entonces el asunto es que nos hace a nosotros creernos que somos mejor solamente porque nosotros hacemos esas cosas. Espíritu de superioridad. Hello. Entonces, una de las dificultades que tiene solamente el asunto del concepto de enseñar las 5 disciplinas espirituales. Hemos hecho creer a las personas que son mejores que los otros, y eso es religión. Entonces hemos hecho a las personas ser muy religiosas en todos los conceptos que están haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho creer a la persona conceptos de superioridad sobre los demás. Entonces, el asunto es, cuando nosotros enseñamos esto, tenemos que enseñar los otros conceptos de lo que, de acuerdo a la cultura del reino. ¿Qué es lo que la palabra nos dice a nosotros? ¿Qué es lo que la enseñanza nos dice a nosotros de acuerdo a las disciplinas del reino? Cuando nosotros tenemos que creer. Jesús dijo, Jesús le preguntaron, hey, ¿cuáles son los principios? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son los principios de la ley? ¿Cuáles son las bases de que está establecido en el concepto del reino? Entonces, puedo tener todas estas 5 disciplinas espirituales, pero entonces tengo que entender que el primer mandamiento para que yo pueda crecer en el Señor, establecerme en el Señor, es honrar a Dios sobre todas las cosas. O sea que si yo quiero crecer, o sea que la pregunta es ¿cómo puedo crecer? O sea que si yo quiero crecer, es honrar a Dios sobre todas las cosas. Hello. Aleluya. Aleluya. A los que nos ven ahí, diga junto conmigo aleluya. Diga algo. Diga algo, diga algo, diga aleluya. Aleluya. Entonces el asunto es de que honrar a Dios sobre todas las cosas, honrar a Dios sobre todas las cosas, me protege a mí de quererme creer superior a todas las cosas. Hello. Te protege. Entonces, el principio es honrar a Dios sobre todas las cosas. Puedo obtener todas las 5 disciplinas espirituales desarrolladas en mí, pero no honrar a Dios. ¿De qué me sirven las 5 disciplinas espirituales? Aleluya. De nada. Hello. Puedo tenerlas desarrolladas, puedo ser el mejor orador, el conocedor de la palabra, el que mejor ayuna, que puedo estar en la iglesia los 5 días, los 7 días a la semana, puedo estar compartiendo mi testimonio en todo lugar donde yo llego, pero no honro a Dios sobre todas las cosas. No lo honro. Entonces puedo ser una persona superdotada en el evangelio, pero puedo ser un adúltero. Hello. Y de esos nos vemos muchos en el evangelio. Hello. Usted puedo tener la palabra de Dios y puedo competir con ustedes y sencillamente ser un adúltero. ¿Por qué? Porque no he aprendido a honrar a Dios. Honrar a Dios me va a proteger a mí de meterme en cosas que son incorrectas. Ay. Si no honro a Dios, entonces me voy a meter en cosas que son incorrectas en mi vida. Voy a empezar a practicar cosas que no son, porque ahora conozco todos estos principios y los hermanos me quedan viendo que yo tengo todo este tipo de conocimiento, entonces, pero no honro a Dios. Entonces sencillamente me meto en situaciones que son incorrectas dentro de la iglesia. Wow. Hello. El segundo concepto de esto, dice la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra en esto?
Honra a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hello. El segundo concepto, sé que si quiero crecer en este evangelio, mi punto es amar al prójimo como a mí mismo. Yo sé que puedo ser mejor que tú, brother, puedo hacer, y entonces quiere decir que no. Ok. Soy evangelista, estoy haciendo esto, pero no amo al prójimo, entonces lo que yo hago es maltratar a la gente. Y por eso la gente muchas veces, porque aunque yo esté crecido en el evangelio, la gente no quiere venir conmigo, no quieren acercarse a la iglesia, no quieren acercarse a Jesucristo por causa mía, porque no amo al prójimo como a mí mismo. Aleluya. Hello. Pero tengo practicadas las 5 disciplinas espirituales, pero no amo al prójimo como a mí mismo. Hello. De hecho, entonces yo odio al hermano, que no me voltee a ver el hermano, la hermana que está ahí, que se cree la hermana. Entonces, todas estas cosas no nos están ayudando. Conozco las 5 disciplinas, las practico las 5 disciplinas, pero odio a la hermana. Me cae gordo el pastor. Aunque el pastor esté gordo, me cae gordo el pastor. No me llevo con mi mamá, no me llevo con mi hermano, no me llevo con el perro de mi hermana, porque me mordió. O sea que todas estas cosas no nos están ayudando para nada. Pero conozco las 5 disciplinas espirituales, ayuno, oro, leo la palabra y estoy en la iglesia. Pero no me cae bien mi mamá, mi papá, mis hermanos. Entonces, hello, que alguien me explique este asunto. ¿Ok? El tercer concepto aquí es honrar a tu compañera. O sea que si estás casado o estás casada, tienes que honrar a tu esposa o a tu esposo sobre todas las cosas. Alaba. ¿No? Porque te vas a parar a compartir, te vas a parar como el servidor de la iglesia, como el ujier de la iglesia, en la puerta de la iglesia, abriéndole la puerta a todo el que entra. Pero entonces cuando viene tu esposa le quiere cerrar la puerta para que se le caiga la nariz. ¿Cómo vas a hacer eso? O sea ¿por qué? Porque no estás honrando a tu pareja, no estás honrando a tu esposa, no estás honrando a tu esposo. Entonces, que haces tantas cosas en la iglesia, pero en la casa está sufriendo la persona que está al lado tuyo, porque en ti no hay honra para esa persona, no estás honrando a esa persona, ni a tu esposo, ni a tus hijos, no estás honrando a nadie. Pero en la iglesia eres estrella. ¿Por qué? Porque oras, porque ayunas, porque lees la palabra, porque te congregas, porque compartes tu testimonio. Entonces, no es... Aleluya. Santo. Fuego. Cuarto punto en medio de esto. O sea que puedes hacer todas estas cosas, pero como estás en una congregación, tenés que honrar a tus pastores. Si no honras a tus pastores en esa congregación, jamás vas a crecer. Ay, gloria a Dios. No vas a crecer en esa congregación. Esa congregación obviamente es donde Dios te ha puesto, donde Dios está trabajando contigo. Pero tú no has aprendido a honrar a tus pastores, el hombre que Dios ha puesto ahí, el hombre que Dios ha levantado para levantar ese ministerio. Y tú estás ahí, Dios te mandó por alguna razón ahí, pero no honras a ese hombre. Muchas veces más bien les deseas mal. Hello. Ojalá que el pastor le pasara un tren en la cabeza, que no le llegue mi pastor. Así que no estás honrando a esa persona, muchas veces no con nuestros dichos, sino también con nuestra actitud. No estamos honrando a esa persona. ¿No? Entonces, pero conocemos las 5 disciplinas espirituales, pero no estamos practicando estas cosas, entonces no vamos a ir para ningún lado. Amar a tu enemigo. Esa es la quinta. Amar a tu enemigo. Hello. La palabra te dice que ames a tu enemigo. Por lo menos la palabra me hubiera dicho, considera a tu enemigo. Pero la palabra me está diciendo, ama a tu enemigo. Entonces, la palabra nos está diciendo estas cosas a nosotros para que nosotros produzca crecimiento, el crecimiento en el Señor, porque nuestro crecimiento es en el Señor, no es en la iglesia, sino en el Señor. Entonces, cuando nosotros empezamos a practicar estas 5 disciplinas, de acuerdo a estas 5 disciplinas, el crecimiento de nosotros es exponencial. El crecimiento de nosotros es exponencial. Vamos a crecer, vamos a avanzar, vamos a establecernos. ¿Por qué? Porque estoy honrando a Dios sobre todas las cosas. Estoy honrando a Dios sobre todas las cosas. Estoy amando a mi prójimo, que son los 2 mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Ir.
¿Cómo se llama? Si nosotros lográramos entender el gran amor de Dios y la gran comisión, entonces nosotros haríamos un trabajo de empuje para afuera, donde el amor de Dios es expresado, pero también nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Pero nosotros no logramos entender el gran amor de Dios y tampoco no estamos cumpliendo la gran comisión. Pues queremos concentrarnos aquí en la iglesia, hacer lo que tenemos que hacer aquí en la iglesia. Aleluya. Bendito Dios. Empezamos. Vamos a leer ahora. Vamos a empezar. Solo era una pequeña introducción en lo que nosotros... En el libro de Mateos, de acuerdo a esta pregunta que hizo esta persona, ¿cómo puedo crecer? En el libro de Mateo, ¿cuántos minutos me quedan? No cuánto. Ok, vamos. En el libro de Mateos, capítulo 7, versículo 24, hay un texto que dice, ¿lo tienen? Sí. Vamos. El libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24 dice, cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, escúchame, cualquiera pues, 7:24, Mateo 7:24, cualquiera pues que oyere esta palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aleluya. Dice, cualquiera pues que me oyere esta palabra y las hiciere, le voy a comparar a un hombre prudente. O sea que le está diciendo a un hombre sabio, a un hombre establecido. O sea que lo que está diciendo, que ese hombre se va a parar sobre la roca porque está establecido. O sea que el crecimiento tuyo tiene que ver con que tú estés parado sobre la roca, establecido en el Señor. Ese es nuestro crecimiento. Amén, amén, gloria a Dios. O sea que puedes decir que quiero crecer, pero no estás parado sobre la roca. Entonces tu crecimiento no tiene que ver con sabiduría ni con prudencia. Hello. Ahora, el asunto aquí es, hay un concepto. Dice, cualquiera pues que oyere estas palabras. ¿Cuál palabras? ¿Cuál palabras? O sea que, si Jesús es el que está diciendo esto. Jesús es el que está diciendo esto. Dice, cualquiera pues que oyere estas palabras. ¿Cuáles palabras? Y todavía dice, y las hiciere. ¿Cuál palabra? O sea que, cualquiera pues que oyera esta palabra, o cualquiera pues que hiciera estas palabras, ¿cuál palabra? ¿Cuál palabra? O sea que, ¿cuál palabra? Escúcheme bien lo que me están escuchando y véame lo que estoy viendo, porque iba a decir, véame lo que me están escuchando. Dice, ¿cuál palabra nos está diciendo aquí? Subraye eso. Cualquiera pues que oyere estas palabras. ¿Cuál palabra? Entonces, nosotros que sabemos leer, usted que sabe leer, tiene que ir a revisar cuáles palabras. ¿Desde dónde vienen empezando esas palabras? Si usted observa en su Biblia, entonces usted tendría que irse para atrás. Ok, ¿desde dónde empezó a hablar aquí? Sí, ¿por qué está en rojo todavía? Eso quiere decir que él sigue hablando para atrás. Dice, ok, todavía está en rojo aquí. Quiere decir que él sigue hablando y es un solo diálogo. Es el mismo diálogo que él viene haciendo. Entonces, ¿hasta dónde va? Voy en el 6. Dice, pero todavía está en rojo para atrás. Entonces, ok. Pero empieza a aparecer en negro, las palabras empiezan a aparecer en negro en el capítulo 5, versículo 1. Entonces tengo que revisar ahí, dice, viendo la multitud subió al monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Notó? Exactamente. Diciendo. Si me voy otra vez en el 7, dice, cualquiera pues que me oyere estas palabras, y si me voy en el 5:1, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vieron a él los discípulos y abrió su boca diciendo. Hello. Amén. Hello. Diciendo. Al final dice allá, estas palabras. Esa palabra. ¿Ok? Entonces, estas palabras que está hablando aquí, que cualquiera que la oyere y las hiciere, empieza aquí. Empieza aquí. Las bienaventuranzas. ¿Ok? Las bienaventuranzas empieza
con un propósito. Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 5, versículo 1 hasta el 12, hay un concepto. Y luego encontramos 21 conceptos específicos que es parte de nuestro crecimiento. O sea que cuando nos está hablando que el que oyere estas palabras y las hiciere, nos está hablando de 21 conceptos específicos que nosotros tenemos que poner en práctica, para nosotros crecer en el Señor. Y cuando nosotros empezamos a revisar este concepto, entonces empezamos que en el 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué es lo que nos está diciendo con eso? Que nosotros somos la sal de la tierra, dice, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No servirá para nada, sino para ser echada fuera. Quedar al hombre. Desde ahí empieza a hablarnos. O sea que nos está diciendo que si nosotros somos la sal del mundo, quiere decir que nos está diciendo, ustedes son la balanza del mundo. Ustedes son los que salan al mundo para sanar al mundo. Ustedes son la balanza del mundo. ¿Por qué? Porque nuestras familias muchas veces están al otro lado de la balanza y nosotros somos los que ayudamos a balancear para que no se pierda todo. Pero entonces cuando nosotros perdemos nuestro gusto, entonces la balanza se inclina y también nosotros caemos al otro lado donde se encuentran los demás. Entonces dejamos de salar, entonces todos nos perdemos. Así es. Entonces, por eso es que es un concepto que Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que practicar estos conceptos, ponerlos en práctica. Por eso dice que las hiciere, pero entonces nosotros hemos esquipeado todo esto, lo hemos leído, pero nosotros no hemos entendido para qué están. Este es un principio para los hijos del reino, para que las hagamos. Amén, gloria a Dios. Ay, madre. Si no las hacemos, dice, ahora lo vuelvo a llevar otra vez. En el 7. Gracias, ministro. Gracias. Vamos a ver. Aleluya. Ok. Dice, en el 2 dice, descendió lluvia y vinieron en ríos y soplaron los vientos y golpeó contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Dice, porque estaba fundado sobre la roca, sobre el fundamento. Sobre el fundamento, él estaba hablando de fundamento. O sea que estos 5 capítulos son los fundamentos para un nuevo creyente, a un viejo creyente, a un pastor, a un líder, a un nuevo. O sea que estos son los fundamentos que debemos de practicar. No solamente leer, sino también practicar en nuestras vidas. Si no las practicamos, entonces nosotros solamente estamos aprendiendo el concepto religioso que nosotros estamos aprendiendo. Entonces empezamos a creernos que somos mejores que los demás, que practicamos mejor cosas, que hacemos tantas cosas mejor que los demás. Entonces, pero no estamos practicando estas cosas. Y si usted revisa, son 21 conceptos. Le dije, la sal de la tierra es uno, la luz del mundo es el otro, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y el juramento, el amar hacia a nuestros enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, el tesoro del cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y la riqueza, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración de las reglas, la oración y las reglas de oro, la puerta estrecha, por su fruto los conoceréis. Nunca los conocí. Apartado de mí. O sea que si nosotros empezamos a practicar cada uno de esos 21 conceptos de fundamentos de la roca que Él mismo nos estableció, nos los dijo, nos los enseñó. Por eso están ahí en rojo, porque no las enseñó Él, porque no las dijo Él. Amén. Sí. Pero nosotros queremos enseñar nuestro propio concepto. Y por eso es que le decimos a la gente, dedícate a leer. Y después yo te doy los argumentos. Uno de los problemas que nosotros tenemos, y tenemos problemas con la Biblia, es que porque en nuestra cultura no es de acuerdo a la cultura del reino. Nuestra cultura es una cultura democrática. Y por eso discutimos y peleamos con la escritura, discutimos y peleamos con el pastor, discutimos y peleamos con todo. Porque tenemos una cultura democrática donde nosotros podemos votar y elegir lo que nosotros queremos hacer. En la cultura del reino, el rey dice y nosotros cumplimos y punto. Amén. Gloria a Dios.
Entonces lo que nosotros tenemos que entender, cuáles son las cosas que Dios nos está mandando aquí para que nosotros practiquemos. Su hermano, amigo, si usted quiere crecer, como me dijo este hermano, pastor, ¿cómo puedo crecer? Lo llevé ahí y le dije, métete ahí, cómete esa parte de la Biblia, practícala. No solo la lee, practícala, ponla en práctica. Practica esta que te enseñé con mi mano izquierda. Practica la que te enseñé con la mano derecha. El problema es que solo le decimos que practiquen esta, pero no les decimos que honren a Dios sobre todas las cosas. Amén, gloria a Dios. Que amen a su prójimo como a sí mismo. Que honren a su esposa. Que honren a su pareja, a su esposa, a su esposo o al que estén. Que lo honren. Que honren a sus pastores y que amen a sus enemigos. Y que se metan a esta escritura desde el capítulo 5, del capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7. Amén. Y eso va a producir, dije que cuando practicaba esta y esta, producía un crecimiento exponencial en usted. Cuando practica esta y esta, provoca en usted un crecimiento sobrenatural. Amén. So usted decide, hermano, usted que nos está viendo, ¿cuál quiere practicar? ¿Quiere practicar las de las 5 disciplinas espirituales solamente? ¿O quiere practicar las 5 disciplinas espirituales y la cultura del reino? ¿Y quiere practicar la cultura del reino, las 5 disciplinas espirituales y las enseñanzas que Jesucristo vino a establecernos? Alaba. Y usted verá lo que Dios puede hacer en su corazón. Déjeme orar por usted. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted que está ahí, que quiere en este momento reconciliarse con el Señor, esta es una oportunidad, si este es un momento de tomar una decisión por servirle al Señor, porque de pronto usted quiere crecer, quiere tener identidad en el reino, Así es. también este es el momento de decir quiero tener identidad en el reino y practique estas cosas. Si usted andaba por las orillas y no sabía y le había preguntado a sus pastores y todo esto, cómo le podían hacer, tome estas cosas, llámele al pastor Rafael y pregúntale cómo era para que yo pueda. Ahí, o sea que ahí, Señor, toma control en este momento en el corazón de mis hermanos que han sido edificados por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo, a seguir avanzando. Quiero crecer en ti, Señor. Quiero crecer en ti. Dame la capacidad, Espíritu Santo, de poder practicar estas cosas que tú nos enseñaste, para que yo pueda llegar lejos, Señor. Señor, aquellos que reciben al Señor como su Salvador, Señor, los pongo en tus manos, Señor, edifica su vida, tú, Señor. Aquellos, Señor, que se están, Padre Santo, reconciliando contigo y tomando la decisión de crecer, Señor, también los deposito en tus manos, Señor. Hazlo crecer de una manera exponencial y una manera sobrenatural, Dios, para que puedan, Señor, edificar tu reino junto con otros, Señor, y crecer, y crecer, y crecer, Señor, para que hasta que ellos lleguen a ser, Padre Santo, un árbol muy grande y que los otros quieran comer frutos de ellos, Padre Santo. Padre Santo, que podamos crecer grande, exponencialmente sobrenatural y que podamos dar frutos que otros quieran comer de nuestros frutos. Y sabremos, Señor, que eres tú, Señor, que ha dado fruto de un árbol seco. En el nombre de Jesús. Amén.